Bueno, lo cierto es que esto esto recién empieza. Por eso mi editorial hoy tiene por título Un largo camino a recorrer. En el cuarto día hábil ya hubo algunos anuncios importantes de este gobierno. Bueno, pero sin duda faltan muchos más y en su conjunto conformarán el plan económico financiero que este gobierno utilizará como herramienta para lograr todo lo prometido. Hasta que eso no se complete de manera total, en realidad podemos seguir opinando porque nada nos prohíbe hacerlo, pero siempre va a ser una verdad a media hasta que no conozcamos el total de la cuestión y hasta que no vayamos conociendo también los resultados. Hoy fue la cuarta reunión de gabinete y se trataron algunos temas de eso que estábamos hablando recién, vale decir, de los que componen el plan integral. Miren, 4 días lleva este gobierno asentado en la Casa Rosada. Y la prioridad, claramente, es gasto fiscal cero. La pausa que hice fue exprofeso, para tener en cuenta que si el gasto fiscal, gran consecuencia de la inflación, para pasarlo de nuevo al castellano, ¿no? Y no ser tan tecnológicos, si en tu casa ingresan 100 pesos y vos gastás 130 pesos, lo dijo Caputo los otros días, pero lo hemos dicho nosotros en este programa 1.000 millones de veces y lo habrán pensado ustedes seguramente, la mayoría de ustedes, más de 1.000 millones de veces. Si te ingresan 100, no podés gastar 130, porque esos 30 restantes, como decía recién a los chicos de Resentido en el programa anterior, que tarde o temprano vos lo vas a tener que pagar, o lo vas a pagar porque te financiaste con una tarjeta de crédito y vas a tener que pagar punitorios y vas a seguir de esa manera con el pago mínimo hasta que un día te quedaste sin tarjeta y con una enorme deuda que tarde o temprano vas a tener que pagar. Y en el Estado pasa lo mismo. Si vos gastaste mucho más de lo que ingresa, tarde o temprano lo vas a tener que pagar. O sea, las LELIQ emitidas, la deuda de 430 y pico de mil millones de dólares que tiene la República Argentina, tarde o temprano la vamos a tener que pagar. La buena noticia es que si nos administramos bien, vale decir, si elegimos bien al gobierno, y esto lo sabemos con el tiempo, y saben administrar esta situación, la buena noticia es que Argentina tiene los recursos necesarios, recursos naturales necesarios, como para poder salir lo más rápidamente posible de esta situación que es agobiante. Y por eso quería recordar yo que la transición, ya no la que dialogaron los funcionarios salientes con los entrantes en el gobierno nacional, sino dudas, de alguna manera surgirán y sin dudas debe caminar con pies de plomo por la senda de la legalidad. Tampoco se pueden hacer las cosas a tontas y locas. Los cambios son muchos y el horizonte, una vez más lo diremos, es pedregoso. No solo recogió apoyos en su discurso entre los ciudadanos que se congregaron en los alrededores del Congreso de la Nación a escuchar la palabra del flamante presidente de la Nación, sino también
entre representantes del empresariado, analistas económicos, que valoraron la precisión y el realismo, no exento de una terrible crudeza. Con Javier Milei describió la presente situación económica y financiera de la Argentina, frente a la cual, según explicó el primer mandatario, no hay otra alternativa que no pase por el ajuste y el shock, ni puede pensarse en un gradualismo. Ya pasamos, ya transitamos por esa etapa y no nos fue bien. Deberá valorar entonces la sociedad argentina la franqueza con que ha hablado el nuevo jefe de Estado, convencido de que es preferible decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable, tal como lo explicó en su momento. Claro, a ver, el término ajuste mete miedo. Fue tradicionalmente visto como una mala palabra en las últimas 4 décadas iniciadas con la recuperación de la democracia. Basta recordar que quizás uno de los pocos mensajes presidenciales en los que se habló de un ajuste, más precisamente de una economía de guerra, los que peinamos canas recordamos esa palabra o esa frasecita, que fue el pronunciado desde el balcón de la Casa Rosada por el doctor Raúl Alfonsín en abril de 1985, el prólogo del recordado Plan Austral. Fue recibido con incomodidad y desasosiego por muchos de los que en aquella oportunidad se dieron cita en la Plaza de Mayo. Nadie podrá reprocharle ahora al primer mandatario que durante la prolongada campaña proselitista que precedió a su categórico triunfo electoral en el balotaje haya ocultado lo que pensaba hacer. Lo dijo, lo está haciendo. La sinceridad fue la característica de Milei y también una de sus mayores virtudes quizás. Pocas dudas pueden quedarle a la ciudadanía, tanto a quienes votaron por la Libertad Avanza como a quienes optaron por otras alternativas, sobre la real gravedad que desde el punto de vista socioeconómico y financiero estamos atravesando. Atraviesa el país todo. Miren, uno de los aspectos más elogiables del primer discurso de Milei como presidente ha sido la meridiana claridad con que describió la pesada herencia que recibe su gobierno, fruto de décadas. No habló de los últimos 4 años, habló de décadas. O sea, dijo, fruto de décadas de crónico déficit fiscal que se profundizó por el modelo opresivo impuesto por la última gestión kirchnerista, por cierto, concluida precisamente el domingo último. Y que buscó de alguna manera, bajo el manto de un relato populista, forzar la Constitución Nacional para justificar sus ataques a la justicia, a la prensa independiente, a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la iniciativa privada. Hay que recordarlo, esto pasó hasta la semana pasada, no hace un siglo. La política de ajuste del Estado que propicia el nuevo gobierno encontrará sin duda fuertes resistencias en sectores políticos y corporativos vinculados a distintos nichos parasitarios que tuvo la Argentina, sobre todo en estos últimos 40 años de democracia. Por ejemplo, los gordos de la CGT recobraron, parece, la voz. Estaban disfónicos. Esa voz silenciada tras 4 años desastrosos, sobre todo para los trabajadores que dicen defender. Bueno, ahora se muestran preocupados. Antes hacían la plancha y borraron de su vocabulario las palabras preocupación, medida de fuerza, estado de asamblea permanente, paros.
Incluso apoyaron al ministro candidato Massa, autor de esta circunstancia y verdadero responsable del desastre económico financiero que nos trajo hasta aquí. Hoy se reúnen en la tarde todos los gremios que están vinculados con el empleo estatal. ATE, AT1, AT2, todos, SADOB, etc. Por las medidas que anunció el Estado de achicar aquello que no tiene nada que ver con el trabajo, con la necesidad del Estado. Bueno, ahí empezaron. Ahora no estaban, aparentemente, están velando por la educación, pero no se le ocurrió pensar 4 años atrás, en el gobierno anterior, incluso al gobierno de Fernández, que los paros de Baradel atentaban contra la educación. Ni tampoco se les ocurrió pensar que la eterna cuarentena de Fernández melló la educación de todos los niños y jóvenes de la República Argentina. Y aunque era previsible, para dotarle del necesario apoyo ciudadano que le confiere toda la legitimidad posible, las nuevas autoridades nacionales deberán gobernar con absoluta ejemplaridad. Algo que no estábamos viendo. Comenzaron poniendo fin a cualquier privilegio, empezando por realizar todas las auditorías indispensables para anular las irregularidades o irresponsables contrataciones de personal en el Estado que han tenido lugar en los últimos meses e incluso a pocas horas de que Alberto Fernández dejara el poder. Y ahora protestan por eso. Ya se está exigiendo presencialidad del 100% en sus lugares de trabajo a todos los empleados del Estado. Esto va a exponer a la luz a todos aquellos cuyos nombramientos fueron fruto de la militancia o el nepotismo. Muchachos, ¿contra eso van a luchar? ¿Contra eso se van a reunir hoy? ¿En serio? Nada deberá temer de ninguna manera los verdaderos e idóneos empleados públicos que fueron y son necesarios para el normal funcionamiento administrativo. No los ñoquis y no aquellos que no fueron o que aunque tengan presencialidad no son idóneos para la labor a la que han sido o para la que han sido elegidos. Recuerden, en el gobierno de Cristina, los hijos de Lía, el dirigente social, habían entrado los 4 a trabajar en la ANSES cuando el empleo público exigía como mínimo tener un secundario cursado. Ninguno lo tenía. Entonces eso se tiene que terminar de una vez por todo. Y eso no es en contra de los trabajadores. Eso, y esto es mi opinión personal, es en favor de los trabajadores, pero de los verdaderos trabajadores. En este caso estamos hablando de los trabajadores del Estado. Porque en tanto y en cuanto los trabajadores del Estado vean reducida su planta por aquellos ñoquis o aquellos militantes que entraron sin idoneidad, van a poder, con esos dineros que el Estado se va a ahorrar, van a poder tener una mejora seguramente en el salario. Es de manual decirlo. Deberá demostrar más enfáticamente, yo creo, el flamante gobierno que el ajuste tiene que empezar por terminar con la corrupción de quienes han utilizado el Estado para servir sus propios fines y no al bien común, y cada acción está siendo sustentada en una comunicación eficiente, al menos hasta el momento. Ojalá esto continúe de esa manera, porque el Estado tiene la obligación de dar a conocer sus actos de gobierno. Eso es ley. Milei sintetizó con coraje y tal vez y diafanidad de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y por eso lo votaron. El lunes se anunciaron las primeras medidas. Anoche
Anoche mismo el ministro Caputo, en un programa televisivo, amplió algunos aspectos, pero tal como él mismo reconoció, lo hace de una manera excesivamente técnica, como para que el ciudadano común pueda entenderlo. Eso es, más vale para aquellos que están en el tema. Por ejemplo, no quedó demasiado claro qué propone para mejorar el ingreso de los jubilados, cuya ley de movilidad pretende derogar y cambiar por otro tipo de mecanismo, mas no dijo cuál. Dijo claramente que esa medida es para beneficiar a los pasivos, pero no dijo cómo. Y eso despierta inquietud en los jubilados, porque no puede ser discrecional y porque debe ser previsible. Digo, un jubilado no puede estar pensando, a ver el mes que viene qué me tocará, o voy a cambiar, como dije ayer, el cuerito de la canilla, voy a poder llamar a alguien que lo haga. ¿Cuál va a ser mi ingreso el mes que viene? Digo, bueno, veremos cuál es la fórmula de Caputo, que en definitiva no la está explicando. Y estamos hablando de un sector cuasi carenciado y seguramente dentro de la franja de la pobreza. Un jubilado o pensionada que está cobrando $90-92. Además, yo creo que deberá atravesar el gobierno la aprobación en el Congreso. Más que yo creo, eso es lo que la ley exige, la Constitución exige. No podés cambiar una ley con un decreto. Claro, el kirchnerismo lo hacía, pero no es lo correcto. Por eso dije, dentro de la ley todo, fuera de ella nada. Y no son las palabras que ahora están, la frasecita que ahora está de moda, era la que pertenecía alguna vez, yo creo que a Perón. No, ya no recuerdo quién es el autor del hecho, pero en la Argentina estamos muy acostumbrados a violar las normas, las leyes, por beneficio personal. Nunca actuamos en conjunto, como miembros de una sociedad. Siempre es el sálvese quien pueda. Miren, resta conocerse aún la hoja de ruta, que en los próximos días deberá estar despejada para que los argentinos puedan confiar en que, como ha dicho Milei, será este el último mal trago para comenzar la reconstrucción del país y que habrá luz al final del camino. Bueno, todos queremos ver eso, ¿no? Y sí, como ha expresado, el horizonte es la libertad. Ese sendero no podrá ser otro que el irrestricto respeto de la Constitución Nacional. Hasta ahora se han abocado a frenar el déficit fiscal. Según Caputo, se gasta un 30% por sobre lo que se recauda. Eso es mucho. Las medidas parecieran ser acertadas, al menos para el sector financiero. Con la fuerte devaluación reaccionó con alguna calma. Ustedes ya ven, el dólar paralelo está ahí quietito. Una devaluación tan importante como la que se produjo con el dólar oficial no generó caos, por lo menos en esos sectores, y eso ya es una buena noticia. Porque esos tipos sí la tienen clara. Si no reaccionan, es porque es evidente que estamos en el buen camino. Claro, alguno va a decir, ¿en el buen camino de quién? ¿De los sectores privilegiados? Señores, no. Vamos paso por paso. Esperemos, faltan medidas. Creo que Milei debe visualizar que el 56%, 55 y pico por ciento de los votos que obtuvo, en gran parte, fueron para terminar con el kirchnerismo, fueron para ir contra un Massa mentiroso. Y tal vez sea la razón por la que aceptaron la dura realidad que les planteó durante la campaña, pero habrá que ver qué tanto están dispuestos hoy día a prestarse a ese esfuerzo, sacrificio que seguramente habrá que hacer y que necesariamente habrá que hacer.
Ahora, somos exitistas los argentinos, queremos ver los resultados ya. Ya empezamos a criticar. 4 días de gobierno. Y un paquete de medidas que tienen que ir al Congreso y que de alguna manera tienen que superar el Congreso para ser aplicables y que tienen que ver con que no se barra nunca más la mentira debajo de la alfombra, porque tarde o temprano al destaparla surge y las consecuencias siempre las paga el pueblo y siempre la paga el que menos tiene. Esa es la contención que a priori pareciera querer darle el gobierno actual cuando duplica la AUH, la asignación universal por hijo, y la tarjeta alimentar le carga un 50% más, para tratar de tener ese sector por lo menos contenido de alguna manera, asistido de alguna manera. Ahora lo demás, y lo de los planes, bueno, los Grabois de la vida y todos los demás, y van a tener que ir desapareciendo poco a poco. Les molesta claramente, porque se les termina el curro. Pero ese curro que se termina no es en detrimento de la gente que necesita. Es en favor de la gente que necesita, porque muchos de los planes que se adjudicaron, miren, vuelvo a recordar lo que he dicho días pasados, el fiscal Marijuán simplemente denunció 169.000 planes mal otorgados a gente que no era necesario que se les otorgara, porque su situación económica estaba por sobre el nivel de lo requerido. Gente que viajaba al exterior, gente que se tomaba cruceros, que vacacionaba y tarjeteaba en dólares y todo lo demás. Entonces, no seamos desmemoriados. ¿Es duro? Claro que es duro. ¿Lo pasamos todos? Sí. A mí me divierte, en lo personal les puedo asegurar que no. Me preocupa y me preocupa mucho. Porque igual que cada uno de los argentinos comunes, nuestros ingresos están ahí, congelados. Y nuestras necesidades de consumo, ya no estamos hablando de lujos, nuestras necesidades de consumo básicos están allá, por las nubes. Y esto, como lo dije o lo conté a los chicos de Resentido en el programa anterior, que me tuvieron la amabilidad de permitirme opinar sobre lo que ellos estaban hablando, esto lleva tiempo. La oferta que en este momento hay se eleva como consecuencia de una enorme demanda que existe, y esa enorme demanda no es porque sobre la plata, es porque la gente cobra en pesos que no tienen valor, entonces salen corriendo a comprar lo que fuere, no porque les sobre, sino porque se lo quieren sacar de encima, porque carecen de valor, y en la medida en que no lo hagan, y después va a valer cada vez menos para adquirir lo que necesitan. Cuando esa masa de dinero que está dando vuelta, esos billones que se emitieron falsamente, y cuando el Banco Central empiece a recuperar de alguna manera sus reservas, y el Tesoro no pida nunca más al Banco Central dinero, cosa que es lo que se está pasando, pero hace 4 días. Todo eso se va a ir nivelando. Ahora, ¿en qué tiempo? Y bueno, eso es impredecible. Yo creo que ningún economista, ningún político, ningún gremialista, ningún empresario puede asegurarlo. Pero también depende de cómo nosotros manejemos el consumo, los ciudadanos de a pie. ¿Van a aumentar la cuestión energética? Sí, seguramente. Y bueno, trataremos de cuidar mucho más el consumo de luz, de alguna manera. Pero esto es preferible que, como en algunas ciudades del país sucede, en pleno verano hayan tenido que soportar cortes interminables de luz. Miren, yo creo que, insisto, ¿no?
Ese 55 y pico por ciento de votos que Milei logró no son votos cautivos, son de argentinos que votaron con bronca, también con esperanza, en cuyo caso habrá que ver cuánta paciencia tienen para atravesar el largo camino que hay por delante. Porque una cosa sí es cierta, insisto, hay un largo camino a recorrer.